Bien, buenos días hermanos. Como dijo Giovanni, ya terminamos con lo que era Filipenses, así que vamos a ir con otro tema. Vamos a parar un poquito con lo que eran las epístolas paulinas. Si se acuerdan, el año pasado terminamos con Efesios, este año partimos con Filipenses y ahora vamos a cambiar un poco el tenor de lo que estábamos tratando. Así que vamos a hacer hoy día una introducción al tema y en eso vamos a centrarnos hoy día. Vamos a hacer una introducción, vamos a preparar lo que va a ser las sesiones que vienen. Vamos a estar cerca de 15 domingos más o menos en el tema que vamos a ver ahora, entonces va a ser de largo aliento. Y como les decía, la idea es hoy día solamente presentar el tema, dar algunos aspectos generales, explicar cómo vamos a estudiar, que comprendamos más o menos hacia dónde vamos y dónde nos vamos a situar. Entonces vamos a dirigirnos primero a Dios en oración pidiendo su ayuda. Padre Celestial, gracias porque usted es bondadoso, gracias porque en Cristo usted suple todas nuestras necesidades, gracias Señor porque usted nos permite también aprender de usted por medio de su palabra. Rogamos que usted nos hable el día de hoy, rogamos que usted mediante su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y Señor nuevamente rogamos que usted pueda hablarnos el día de hoy. Señor, que no sean mis pensamientos, no sean mis ideas, sino que sea solamente su palabra hablando. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estar estudiando nosotros lo que se llama una doctrina básica. Hay 10 doctrinas básicas en lo que han considerado los teólogos. Los teólogos, que son quienes dedican bastante tiempo a lo que es el estudio de la Biblia, han dividido, digamos, las doctrinas o enseñanzas que están en la Biblia en 10. La primera es la bibliología, el estudio de la Biblia. La segunda es teología propia, el estudio, discurso, por ejemplo, para hacerlo más breve, todo lo que diga logía, por ejemplo, bibliología, teología, logía es un sufijo griego que significa discurso, tratado o ensayo. Entonces, bibliología es el ensayo, discurso o tratado de la Biblia. Teología propia habla de Dios Padre. Cristología, de Cristo. Neumatología, viene de neuma, que es el Espíritu Santo. Soteriología, habla del Espíritu Santo. Eclesiología, de la Iglesia. Escatología, de eventos futuros. Antropología, del ser humano. Amartiología, acerca del pecado, y angeleología, de los ángeles. Esas son las 10 doctrinas que los teólogos han establecido como básicas. Ahora, no son básicas porque sean simples, se llama básica porque componen una base que todo creyente debiera más o menos conocer o dominar. Estas 10 doctrinas, como dije, no son básicas en el sentido de simples, hay algunas que son bien complejas. Pensemos en neumatología, el estudio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usualmente es de lo que menos se sabe hoy día en las iglesias. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su ministerio? Pensemos también en soteriología, que habla acerca de la salvación. Fuimos justificados, redimidos, tenemos que pensar que Cristo es nuestra propiciación, son términos difíciles, entonces no es algo sencillo. No quiere decir que sean básicas en el sentido de que son simples, básicas en el sentido de que constituyen una base que viene naturalmente de la Biblia. Entonces son estas 10 las doctrinas básicas que hay o que se han establecido. Nosotros vamos a estar viendo escatología, que tiene que ver con los eventos futuros. Dwight Pentecost lo ponía como eventos del porvenir. Entonces nos vamos a centrar nosotros en escatología. ¿Qué significa escatología? Bueno, escatología viene del griego eschatos. De ahí le pueden preguntar a Nemi bien la pronunciación, pero para mí es eschatos, que significa último. Entonces sería el estudio, discurso o tratado de lo último. Entonces, cuando decimos que vamos a estudiar escatología, vamos a estudiar lo que va a suceder en el futuro, en los últimos tiempos. Eso quiere decir escatología. Como dije, hay un escritor que se llama Dwight Pentecost, que él decía que o en su texto lo llama como eventos del porvenir, de lo que va a venir más adelante.
Entonces nosotros vamos a estar estudiando escatología. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar en el futuro? Les adelanto, es un tema muy controversial. Cuando hay algunos hermanos que me han preguntado, ¿qué vamos a estudiar ahora? Dije, escatología. Esa fue la reacción de la mayoría. Porque es un tema un poco complejo, porque hay, digamos, muchas opiniones diversas, diferentes posturas, pero vamos a tratar de llegar a un consenso. Ahora, la escatología se puede trabajar de dos formas. Hay dos tipos de escatología. Una se llama escatología individual o personal, y la otra es la escatología general. Cuando hablamos de la escatología individual, se refiere a qué va a pasar con el individuo. Tiene que ver con qué va a pasar conmigo mañana o en el futuro. Por ejemplo, sabemos que si Dios no viene, vamos a morir. Eso pertenece a la escatología personal, es lo que me va a pasar a mí. Si Dios no viene antes, en un futuro yo voy a morir. Independiente de cuál sea la postura de una persona, todos concuerdan en lo mismo. Que el paso que nos sigue, creemos, es la muerte. Después de la muerte, por ejemplo, sabemos que va a llegar un momento donde vamos a resucitar. Y de nuevo, casi todas las posturas coinciden en ese punto. Después nos vamos a presentar delante del Señor a juicio, independiente de la postura. Antes o después, todos vamos a presentarnos delante del Señor. Entonces, esa es la escatología personal, responde a qué pasa conmigo. Y la escatología general ya es la polémica, porque ahí empieza con, bueno, ¿y cuándo es el rapto? ¿Y cuándo es la tribulación? ¿Y cuándo es el milenio? Entonces, esa es la parte complicada. Nosotros entonces vamos a partir por la escatología individual. Para que lleguemos a consenso, vamos a ver qué es lo que todos sí coinciden. ¿Qué cosas sí o sí tienen que pasar? Donde no hay problema de tiempo. Y después nos vamos a centrar en la escatología general. Ahora, vamos a intentar hacer práctico esto. La idea es que cuando veamos escatología individual, pensemos, ¿qué va a pasar conmigo en el futuro? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar conmigo? Sabemos ya que hay dos futuros posibles, o con Cristo o sin Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo si estoy con Cristo? ¿Y qué va a pasar conmigo si estoy sin Cristo? Eso es lo que vamos a tratar de resolver. Lo vamos a llevar, como dije, a un punto de vista más personal. Tratar de ver la escatología, pero aplicada a mi vida. ¿Y cómo eso me mueve? Por ejemplo, el saber que todos en algún momento, si Dios no viene antes, vamos a morir, debiera moverme algo. El saber de que Dios no va a dejar nuestro cuerpo en la tumba, sino que vamos a ser resucitados, debiera moverme algo. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a abordar así nosotros la escatología. Primero lo individual y luego vamos a entrar en la parte más compleja. Yo envié una imagen a Santi, no sé si la puedes proyectar. Bueno, para resolver al tiro una duda. Es una imagen que dice amilenial, postmilenial, premilenial histórico, premilenial dispensacional. De hecho, le agradezco a Nemi porque me compartió esta imagen. Ahí hay 4 posturas de lo que va a pasar más adelante. Y hay algunos que ya tienen claro, no, yo soy amilenial, no, yo soy postmilenial, no, yo soy premilenial histórico, yo soy premilenial dispensacional. Y si se dan cuenta en los nombres, son nombres de peso para cada una de las líneas. Por ejemplo, en lo amilenial está Martín Lutero y Juan Calvino. Los que les gusta la historia, ahí tenemos 2 reformadores importantes. Están teólogos importantes como Berkhoff, Hendriksen, y bueno, los demás también son importantes, pero estoy rescatando solo algunos nombres. En lo postmilenial, Jonathan Edwards. Tenemos también a Atanasio. El Dino lo otra vez lo pronuncio bien. ¿Cómo se llama? ¿Charles cuánto? No, el otro, el Hodge. Gracias, Dino. Premilenial histórico, Justino Mártir, John Piper, Grudem. Y en lo premilenial dispensacional, Darby, Scofield, Schaffer, La Cueva, Pentecost, Adrian Rogers, Evis Carballosa, John MacArthur, Samuel Pérez Millos. Pero si se dan cuenta, en todos hay personas de renombre.
Todos hay personas importantes. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque yo no les voy a presentar de partida una postura así, ya, nosotros somos y lo vamos viendo. No, no me interesa hacer eso. Me interesa mostrar lo que dice la Biblia respecto a los eventos futuros. Entonces, yo voy a tratar de guiarme solo por la Biblia. Y el material que vamos a estar estudiando no les va a decir, bueno, como somos dispensacionalistas creemos esto. O como somos pactuarios creemos esto. No, va a decir lo que la Biblia dice, no lo que una postura dice. Ahora, ¿por qué me interesa mostrar esto? Porque a lo largo del estudio, en el material, o puede que yo o algún hermano cite quizás, por ejemplo, a Grudem. El hermano cita a Grudem, entonces somos premilenial histórico. No quiere decir eso. Quizás en algún momento yo cite a Berkov. Entonces somos amilenialistas. No quiere decir eso. Quiere decir que, como estamos tratando de ver qué dice la Biblia respecto a los eventos futuros, hay hermanos que, independiente de su postura, explican muy bien algunos versículos. Por ejemplo, hay aquí, quizás alguno ya tenga claro su visión, que es premilenial dispensacional. Pero hay veces en donde los hermanos amilenialistas dan una muy buena luz a lo que son los versículos. Y a la inversa, usted puede ser amilenial, pero hay hermanos del premilenial histórico que son muy claros para exponer ciertos versículos. Entonces, no quiero que partamos como casándonos con una postura. No vamos a partir, bueno, presentamos esto. El amilenialista presenta esta. El predispensacionalista histórico presenta esto. No lo vamos a hacer así, porque la idea es presentar el orden que dé la Biblia, no el orden que dieron estos hermanos. No vamos a estudiar el amilenialismo, no vamos a estudiar el dispensacionalismo histórico, no vamos a estudiar el postmilenial, tampoco el premilenial dispensacional. Lo que vamos a estudiar es lo que la Biblia dice del futuro. En eso vamos a tratar de centrarnos. Pero como dije, ¿por qué me interesaba mostrar esto? ¿Alguno dudaría de la salvación de Martín Lutero? ¿O Juan Calvino? ¿O dudaría de la salvación de Berkov? ¿O de Adrian Rogers? ¿O de John Piper? ¿O de cualquiera de los hombres que está ahí? Yo no me atrevería a dudar de ellos, pero a veces, como que porque tienen una postura, los vamos descartando. Un hermano por su postura. Nuestro trabajo va a ser ver lo que dice la Biblia y centrarnos en eso solamente. Entonces, para que a futuro sepan, si yo cito a Grudem, no quiere decir que yo, por ejemplo, sea premilenial histórico. Si yo cito a Berkov o a Hendriksen, no quiere decir que yo sea milenial. Quiere decir que para explicar ciertos versículos, esos hermanos me hicieron más sencillo el trabajo. Entonces, hasta acá, ¿vamos claros? Entonces, ¿qué postura vamos a presentar nosotros? La bíblica. Creo que esa es la mejor respuesta que uno puede dar. Cuando a veces a mí me preguntan, ¿y tú qué crees de salvación? ¿Calvinista o arminiano? Lo que dice la Biblia, no me importa lo que dijo Calvino. Puede haber sido al tiro. Puede haber sido muy bíblico. No me importa lo que dijo Arminio. No he leído ni a Arminio ni a Calvino. O sea, lo he leído, pero no me interesa lo que dicen de la salvación. A mí me interesa lo que la Biblia dice de la salvación. A mí en lo personal, no me interesa en lo particular lo que dice, por ejemplo, Francisco Lacueva sobre la escatología. Y Francisco Lacueva, para los que me conocen, saben que es una persona que yo admiro mucho. Pero no me interesa lo que él dice de la salvación, me interesa lo que la Biblia dice de lo que va a venir a futuro. Entonces, vamos a tratar de ver lo que dice la Biblia, no lo que dicen los autores. Los autores ayudan mucho, hicieron un trabajo bonito estudiando la Biblia, pero lo importante y lo preeminente es la Biblia. Todas estas personas perecieron, o la mayoría, hay algunos que siguen vivos, pero la mayoría de ahí ya pereció. Y lo que ellos dijeron, más de algunos lo olvidó. Y se seguirá olvidando porque eran personas que dijeron algo en su momento, arrojaron luz a los versículos, hicieron un servicio lindo, pero ya hasta ahí llegó su ministerio. Pero sabemos que la palabra del Señor no se detiene y que va a ser permanente, duradera y eterna. Entonces vamos a tratar de ceñirnos solamente a ella. Ahora sí. ¿Alguien había...?
Ellos discrepan en la parte de la escatología individual, no. Ahí coinciden, que hay muerte, resurrección, juicio, tiempo eterno e incluso también en el estado intermedio. En la parte individual ellos no discrepan. En lo que discrepan es en el orden que dan algunas cosas. Por ejemplo, estudiando, vi que el amilenial, uno dice, el amilenial no cree en el milenio. No, usualmente lo transporta y ya estamos viendo parte del milenio. El pretribulacionista cree que el arrebatamiento es antes de la tribulación, pero está el posttribulacionista, el que cree que el arrebatamiento es después de la tribulación. Entonces, más que nada, a veces es en el orden en los que van discutiendo. Entonces, nosotros vamos a tratar de ordenarlo, pero vamos a intentar quitarnos como la visión de ellos. Vamos a tratar de verlo solo a través de la Biblia. Pero me interesaba dejar claro eso al inicio, porque de nuevo, yo usualmente cito varios de estos escritores, y los utilizo y me gusta cómo escriben, pero no nos interesa lo que ellos escribieron, a veces nos sirve para poder tener más luz respecto a unos versículos. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar escatología? La Biblia misma nos dice cómo lo tenemos que estudiar. La escatología se puede estudiar de muchas maneras. Yo podría, por ejemplo, tomar a uno de sus autores y estudiar escatología. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a Romanos 11, por favor. Romanos 11, versículo 33. Cuando me ha tocado estudiar algún tema difícil, complejo, como el que vamos a adentrarnos, este pasaje a mí me encanta. Porque Romanos 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que los demás fuesen recompensados? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué me gusta este versículo a partir un tema difícil? Porque al principio, en el versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas. Es profundo el conocimiento del Señor. Si lo viéramos como un océano, es un océano el cual no tiene fondo. Así es el conocimiento del Señor. Ahora, dice que, oh profundidad de las riquezas. Es decir, hay beneficio en adentrarse en ese océano. Es beneficioso para mí estudiar la Biblia. Es beneficioso para mí estudiar estos temas. Va a ser de bendición para nuestras vidas, pero va a ser difícil. Y hay momentos en donde uno no puede llegar más allá. Hay momentos en donde uno tiene que decir, hasta acá comprendo. No puedo seguir más allá. Y hay que ser sinceros en eso. Porque de nuevo, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le dio primero a él consejo? Nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero reconocer nuestra debilidad e insuficiencia. Vamos a tratar de entender lo que dijo el Señor acerca de los eventos que van a pasar, pero lo vamos a intentar entender en la guía del Espíritu. Vamos a tratar de que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Entendemos que es valioso el conocimiento del Señor y que vale la pena sumergirse en ese conocimiento. No obstante, es profundo y puede que haya un límite y que de ese límite yo no pueda pasar. Debo reconocerlo y aceptarlo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? El Señor nunca ha necesitado a nadie que le enseñe. ¿El omnisciente pidió alguna vez consejo? No. Por lo tanto, está a un nivel súper elevado. No obstante, es necesario ahondar y sumergirse, confiando en la guía del Espíritu Santo y reconociendo que todo es para la gloria del Señor. Que es algo curioso que ha pasado con escatología, porque se armaron, como les mostré, 4 grupos distintos de pensamiento. Y a veces se generan peleas fuertes y discusiones. ¿Esas discusiones llevan gloria al Señor? La verdad es que no. Entonces no lo vamos a tratar así. ¿Qué más tenemos que hacer? Reconocer la soberanía del Señor. Vamos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 46. Si hubiera un versículo central a todo el estudio de escatología que uno pueda hacer, yo creo que es este. Isaías 46, del versículo 9 al 10. Isaías 46, versículo 9.
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Miremos el 11 también, por favor. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Yo creo que este es el versículo clave para la escatología. El Señor, como dijo ahí, Él es Dios. Solo hay un Dios y es el Señor soberano. Entonces yo tengo que entender tres cosas. Solo hay un Dios. Por lo tanto, si hay un Dios, hay un solo final posible. Hay una decantación de los sucesos venideros, el escogido por Dios. El Señor desde el principio ya tiene un plan y es inalterable. Lo que el Señor estipuló, eso va a suceder. Él va a hacer todo lo que Él quiera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros no decidimos nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia y reconocer básicamente lo que Dios ha establecido. Porque me encanta cómo dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Es decir, el Señor antes de que las cosas fueran hechas ya había decidido cuál era el final. Él ya tenía claro el panorama. No es, si alguna vez han hecho el trabajo de escribir un libro, a veces uno parte y uno tiene más o menos claro para dónde quiere llegar el final, pero a medida que uno va escribiendo lo va cambiando. Bueno, a Dios no le pasa eso. Dios ya tiene su punto de inicio, su punto final. Ya lo trazó desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor ha dispuesto en su sabiduría a darnos a conocer ciertas cosas. Por ejemplo, ¿nosotros nos vamos a quedar en la tumba? No, vamos a resucitar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Señor los dijo en su palabra. ¿Y ya pasó? No ha pasado. ¿Pero va a pasar? Por supuesto que sí, porque como dice el versículo, que el Señor anunció ya lo por venir desde el principio. Y como dijo al final en el versículo 10 Dios, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En el versículo 11 dice, lo he pensado y también lo haré. Entonces, así se estudia escatología y así lo vamos a intentar hacer nosotros, entendiendo que Dios es quien fija las cosas. Nosotros solamente nos toca ver en la palabra lo que el Señor estableció. Vamos a ir al último punto que me interesa ver hoy día antes de ir al estudio de la escatología que van a seguir mis hermanos las próximas semanas. ¿Por qué vamos a estudiar escatología? Igual podríamos estudiar algo que no sea tan polémico, algo que tengamos más consenso, algo más sencillo quizás, algo más simple. ¿Pero por qué? Tiene que haber algún beneficio en estudiar escatología. Tiene que haber algo de productivo, algo bueno. Vayamos a 2 Corintios. Vamos a ver, no una, sino 5, 3, 4. Vamos a ver 6 razones para estudiar escatología. La primera está ahí en 2 Corintios 4, del 16 al 18. Ahora, no hay que mirar la escatología con miedo. Algunos usualmente, cuando uno es más chico, a veces le da miedo pensar en lo que va a pasar a futuro. Me acuerdo cuando yo era chiquitito, 12, 13 años, pensaba en Apocalipsis y me da un poquito de miedo, como que ir a pasar. Yo no leía cosas como que... ¡oh! Pero me acuerdo que una vez un pastor nos dijo, el resumen de Apocalipsis, hermano, es que ganamos. Entonces no le tenga miedo a ir a Apocalipsis. Entonces, no le debemos tener miedo a la escatología. Debemos estudiarla porque, primero, como dice 2 Corintios 4, del 16 al 18, nos va a alentar. Leamos los versículos. 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El estudiar escatología nos alienta, nos da ánimo, para que no nos desmayemos, para que no caigamos por causa del desaliento. Nuestro hombre exterior se gasta, y yo creo que todos lo hemos vivido.
Todos notamos como nuestro cuerpo cada día ya no nos responde como antes. Ya estamos más viejitos, nos vamos poniendo más maduros, empezamos con achaques, empiezan las tallas de pégate una refriega con el carnet. Entonces uno empieza a morir cada día. Me encanta cómo lo veían los antiguos. Los antiguos pensaban que uno cada día moría un poquito más. Y ponían la imagen del caracol. Antes pensaban que el caracol cada vez que avanzaba se iba muriendo un poquito porque iba quedando el rastro. Bueno, esa es una visión muy interesante de nuestra vida. Cada día vamos muriendo un poquito más. Y cada día tenemos más achaques y más problemas. Job decía en Job 14, del 1 al 2, que el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Pero me gusta la definición, o sea, no me gusta, pero está como bien descrito, como lo dice Job. Corto de días y hastiado de sinsabores. Yo creo que todos podemos decir que en la vida tenemos sinsabores. Todos tenemos alguna cosa que nos ha hecho sentir quizás miserables. Alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna situación, algún problema. Todos estamos llenos de cosas. Todos estamos aquejados. Pero es bonito pensar que, piensa en ese problema, el más grande que usted tenga, lo más difícil que usted pueda estar pasando. Yo no lo puedo ayudar quizás. Pero miremos lo que dice 2 Corintios 4, 18. Las cosas que se ven, eso que usted está padeciendo, es temporal. Y qué lindo pensar que ese padecimiento que yo estoy teniendo va a acabar. ¿Y qué viene después? Lo eterno. Dice el versículo 18, las que no se ven son eternas. Esto que estamos viviendo es pasajero. Y eso da, como digo, aliento al corazón de que esto va a terminar. Las luchas que tiene hoy día, hermanos, van a terminar. Y eso es lo que nos dice la escatología, que todo no es esta vida. Esta vida es un soplo. Esta vida es un momento. Lo que viene es lo importante. Y lo que viene, sin duda, va a ser hermoso porque va a ser junto al Señor. Me encanta ver primero la escatología individual y personal, porque cualquiera que sea la postura de usted, todos van a reconocer que esta vida es miserable comparado con la gloria venidera. Porque Romanos 8, 18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces produce aliento porque acá sufrimos y la pasamos mal, pero eso se va a acabar. Eso es lo que nos dice la escatología. Hay un final y ese final lo decidió Dios. Y como lo decidió Dios para sus hijos, es bueno y muy bueno. ¿Qué más hace la escatología? Segundo punto, nos estimula a vivir en santidad. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan es un libro muy conocido, sobre todo el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces ahí nos está mostrando el amor del Señor. Es interesante y no hay que dejar pasar. No dice, mirad cuán amor. No es en términos cuantitativos, es en términos cualitativos. ¿Qué quiere decir? El tipo de amor. ¿Cuál es el amor que el Señor entregó? Es un amor divino, un amor excelso. Porque ¿qué hizo con ese amor? Permitió que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Ahora, el mundo no nos conoce a nosotros porque no conoció al Señor. Veamos el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la glorificación. Va a llegar un momento en donde todos nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a ser transformados. Este cuerpo de corrupción se va a vestir de incorrupción y vamos a ser semejantes a Cristo. Esa yo creo que es la esperanza de todos. ¿Cuántos no han luchado acá con enfermedades, con problemas en el cuerpo, con dolencias, con situaciones complejas? Bueno, este cuerpo que usted tiene ahora va a perecer, va a quedar ahí en la tumba y va a tener uno nuevo, uno glorificado, uno que va a ser semejante al del Señor Jesucristo. Entonces, no le agarre cariño a este cuerpo va a pasar. Y esa es la esperanza de todos nosotros. Ahora, todo aquel que tiene en esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, la escatología nos debiera llevar a llevar vidas santas. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Ser glorificados.
¿Y qué dice? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, entonces vive en santidad. Por eso Pedro hace tanto hincapié, tanto como Dios es santo, perdón. Nuestros cuerpos van a ser transformados, vamos a dejar atrás la corrupción, vamos a tener un cambio de cuerpo, vamos a dejar atrás el pecado. Ahora, nosotros estamos esperando ese momento y ahí vamos a dejar de pelear con el pecado. Ahora, si sabemos que en el futuro vamos a estar sin pecado y que vamos a estar junto al Señor y que le veremos cara a cara tal como Él es y que vamos a estar en comunión por siempre, ¿por qué no empezar a vivir ahora en santidad? Entonces la escatología hace un llamado a la santidad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros vamos a ser glorificados y transformados para poder estar una eternidad con nuestro Señor. Ahora, ¿queremos acercarnos ahora a ver al Señor? Bueno, vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo estoy esperando el día cuando el Señor venga por su iglesia y nosotros estemos con Él por siempre, porque le voy a ver cara a cara. Yo ahora no le puedo ver cara a cara, pero si queremos, como dijésemos, supongamos que fuera una casa, si yo quisiera acercarme a la ventana y entre lo entrecorrido de la cortina, ver al Salvador, ¿cómo lo puedo hacer? Viviendo en santidad. Cada vez que vivo en santidad, cada vez que ando más cerca del Señor, entonces más veo al Señor, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, ¿por qué voy a esperar al cielo para vivir como es digno de Dios? Y lo otro, ¿quién nos está esperando en el cielo? Dios mismo. ¿Cómo nos vamos a presentar a Él? Tenemos que estar claros que nos vamos a presentar delante de un Dios que es 3 veces santo, santísimo. ¿Cómo vamos a llegar? Nos vamos a demorar harto tiempo porque tuve que hacer un trabajo fuerte, Señor, ahí como sacando todo nuestro pecado y todo lo corruptible. La idea es que nos podamos presentar ante el Señor diciendo, Señor, obviamente soy imperfecto, no soy santo, pero hice lo mejor que pude. Entonces eso debiera animarnos a vivir en santidad. Vamos a avanzar más rápido con este punto porque es conocido y así alcanzamos en el tiempo. El punto 3 es que es provechoso de muchas maneras a nuestra vida, porque dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que es en Timoteo 3, del 16 al 17. Ese pasaje nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. La escatología está en la Biblia, entonces va a ser útil para nuestras vidas. El punto 4 me encanta porque se basa en 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo le escribe obviamente a los hermanos en Tesalónica, pero en el versículo 13 les dice que no quiere que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Entonces la escatología nos va a dar esperanza. ¿Y por qué les dice a estos hermanos que no quiere que se entristezcan como aquellos que tienen esperanza? Veamos el versículo 13 y el 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Cuántos acá hemos perdido a algún familiar querido? O a un amigo, o una persona que de verdad queríamos en el Señor? Bueno, eso produce tristeza, produce pena, y el apóstol Pablo lo reconoce. Por eso dice, no queremos que se entristezcan como quienes no tienen esperanza. Es decir, sí va a haber tristeza, sí va a haber dolor y sí va a haber lágrimas, pero son lágrimas que van a ser enjugadas por medio del consuelo que da el Señor de que vamos a volver a ver a esa persona. Entonces produce esperanza, nos da esperanza de que así como esa gente murió, así el Señor las va a traer de vuelta. Tan cierto como la muerte es tan cierta la resurrección. Entonces, da tristeza la muerte, pensar en que una familiar va a morir. Y cuando uno pasa por ese momento es angustiante. Y Pablo reconoce que sí, debemos tener tristeza y vamos a tener pena, pero es una tristeza, como dije, acompañada de esperanza. El creyente logra hallar esperanza en la muerte. Nos podemos entristecer y nos vamos a entristecer, pero es una tristeza aguardando una esperanza. Son lágrimas que son secadas por el consuelo de la esperanza que otorga Dios.
entonces va a producir esperanza en nuestras vidas. El punto 5, recuerden, son 6 beneficios o bendiciones que entrega la escatología. El punto 5 nos llama al evangelismo, nos llama al evangelio. Vamos por favor a Juan 1. Juan 1, versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan, y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. ¿Por qué elegí este versículo? Porque usualmente cuando uno ve escatología, uno se centra en el infierno y dice, bueno, sabiendo que el destino de los pecadores y de los inconversos es el infierno, entonces debemos predicar con más de nuevo el mensaje de salvación. Y es verdad. Considerando que el pecador que está sin Cristo va camino al infierno, debemos intentar sacarlo de esa condición predicándole el mensaje del Evangelio, entendiendo que Dios hace la obra, pero anunciando el Evangelio. Pero me llama la atención cómo se presenta acá en Juan. Porque miremos por favor el versículo 39. Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él aquel día. Pasaron todo un día con Jesús. Yo creo que hubiera sido un panorama, pero espectacular. El mejor panorama, yo creo, en ese tiempo, estar un día con Jesús. Más encima, Jesús aquí está partiendo el ministerio, no era tan popular, entonces lo tenían para él solito. Entonces, qué lindo que estaban estas 2 personas, Andrés y Felipe, con Cristo. Y dice que Andrés estuvo el día con Jesús. ¿Y qué pasó después de estar el día con Jesús? Vamos al versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías». Para hallar a alguien, primero hay que buscarlo, porque si no lo busco, no lo hallé, sino que me lo topé. Ahora, me llama a mí la atención que Andrés, luego de pasar un día con Cristo, fue a buscar a su hermano para que él también disfrutara de ese privilegio. Cuando estudiamos escatología, la verdad central en la que todos llegan a lo mismo es Cristo, obviamente. Pero una de las verdades más importantes es que nosotros vamos a pasar la eternidad con Cristo. Miremos, Andrés pasó un día con Cristo y eso marcó su vida. Y quiso que su hermano pasara también con Cristo. Nosotros vamos a pasar la eternidad con Cristo. Eso debiera motivarnos a anunciar el Evangelio para que los que queremos también pasen toda esa eternidad con Cristo. Por eso me gustó cómo se ve así, porque no es desde el infierno, es desde Cristo. No hay nada más valioso que la compañía de Cristo, no hay nada más hermoso. Como dije, me hubiera gustado ser Andrés y pasar ese día con Cristo. Quizás que hubieran hablado, hubieran tomado once juntos, no sé qué habrán hecho en ese entonces. O simplemente estar caminando junto al Maestro. Bueno, yo voy a pasar una vida eterna con Cristo. Y me gustaría que las personas que están alrededor mío puedan pasar esa eternidad con Cristo, con el Señor, con el Salvador. Entonces, nos llama al evangelismo. Andrés quería que Pedro disfrutara de la comunión con Cristo. Entendió que no había nada mejor. Nuestra visión debe ser la misma. No hay nada mejor que pasar una eternidad con Cristo. Entonces, nos llama al evangelismo. Nos llama a hacer la obra de evangelista. A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y finalmente, alcanzamos en el tiempo. Vamos a Apocalipsis.
Yo dije, este libro, finalmente dice Apocalipsis, ¿qué vamos a ver? Pero, como dije, vamos a tratar de ver solamente lo que dice la Biblia. Apocalipsis 1, del 1 al 2. Va a explicar qué es el libro de Apocalipsis. Es el libro de la revelación de Jesucristo. Dice, Apocalipsis 1, del 1 al 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Juan vio cosas, vio lo que venía en el futuro, y eso es lo que escribió. Eso está diciendo que es una revelación dada por Cristo, es una revelación que Él la tiene que dar a conocer a los siervos del Señor para que conozcan lo que va a suceder, y Juan fue obediente y las declaró. Y dice que estas palabras que tenía que dar a conocer, como dice ahí, fueron dadas por medio de un ángel a Juan, y Juan es el que está escribiendo esto. Y dice que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es decir, cuando uno ve Apocalipsis, Juan está dando testimonio de las cosas que vio que van a pasar. Es eso Apocalipsis. Es el relato de Juan de lo que va a suceder, y obviamente que, como vimos en Isaías, seguramente que va a pasar porque Dios así lo estableció. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 22. Cuando Juan termina de escribir todo lo que va a pasar, todo lo que sucedió, me llama la atención porque no termina diciendo, así que por eso, hermanos, somos dispensacionalistas, o somos pactuarios, o somos amilenialistas. No termina así, Juan. El orden ya lo dio, está en la Biblia, así que eso no le importa a Juan. El orden es el que está ahí. Pero ¿qué va a decir Juan en la parte 20? Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas, es decir, el que ya escribió estas cosas, el que ya vio el futuro, el que ya vio lo que va a pasar, el que está seguro de cuál es el orden, dice, ciertamente vengo en breve. Ese es Dios hablando. ¿Y qué va a decir Juan, que también vio estas cosas, que ya sabe lo que va a pasar, que está seguro del acontecer? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que hace la escatología. Yo creo que el Señor debe dolerse en el corazón al ver que los creyentes se han puesto a pelear por las posturas más que entender qué es lo que va a pasar. La escatología debiera ser un estudio hermoso de la Biblia, porque ¿cuál es la respuesta del final? Cuando ya entendemos todo lo que va a pasar, todo lo que viene, ¿cuál es la respuesta de un cristiano? Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces, esa es la escatología. Me encanta cómo lo pone Juan. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, y la respuesta de la iglesia debería ser amén. No hay nada más importante. Ven, Señor Jesús. Entonces, la escatología nos lleva a anhelar el encuentro con el Señor. Dijo que viene pronto, viene en breve. Anhelemos entonces ese encuentro. No debe haber nada más esperado que la venida del Señor. Al estudiar escatología, el corazón debe responder amén. Ven, Señor Jesús. Anhelamos la venida del dueño de nuestro ser, quien dejando su gloria vino a morir en mi lugar. Esa es la esperanza. ¿Y qué hacemos en el intertanto? Lo que dice el versículo 21. Y en el intertanto, la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. Anhelemos la venida del Señor sosteniéndonos de su gracia. Eso es lo que nos recuerda a la escatología, que estamos al pendiente de Cristo. Estamos aguardando su venida, la deseamos. Y en el momento, ¿qué hacemos? Nos sostenemos en su gracia, con la esperanza de ver al Salvador. Así que eso vamos a estar estudiando. Como dije, esta era solo la introducción. Entonces, ¿por qué estudiar escatología? Ya tenemos 6 razones para estudiarlo. ¿Cuál es el método? Ver lo que dice la Biblia, nada más. ¿Cuál es nuestra postura? La respuesta correcta siempre va a ser la bíblica. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? La bíblica, la que está ahí. ¿Y para qué estudiamos? ¿Para tener una postura clara? No, para tener todas estas bendiciones y beneficios que hemos estado leyendo.
Y mientras estudiamos, ¿qué hacemos? Tenemos en nuestro corazón el deseo de que venga nuestro Salvador por nosotros. Oremos para finalizar. Padre Celestial, agradecemos porque usted permite, Señor, que dispongamos nuestro corazón y nuestra mente al estudio de su palabra. Sabemos, Señor, que hay bendición en estudiar su palabra. Vemos que hay hombres que dispusieron su corazón, Señor, a estudiar su palabra y usted les bendijo, su mano estuvo con ellos. Ayúdanos, Señor, a conocer lo que ha de suceder, no para discurrir, para pelear, para entrar en disputas vanas, sino, Señor, para hacer más certera nuestra fe, Señor. Ayúdanos a aumentar en nuestra fe, en seguir creciendo, Señor, en la convicción de que usted vendrá por nosotros. Señor, sabemos que usualmente la escatología se considera como un área media oscura, compleja, donde hay diferentes posturas y sin duda que es difícil de estudiar, pero confiamos en que sostenidos de su mano y con la guía del Espíritu Santo vamos a llegar a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a que en nuestros corazones arde el deseo de su venida. Como dice Juan, Señor, deseamos que usted vuelva pronto. Venga por nosotros, Padre. Envíe a Cristo, Señor, a encontrarse con nosotros en las nubes. Y por mientras, Señor, en el intertanto, si usted aún no decide que sea la venida, Señor, de Cristo, rogamos que usted nos dé su gracia para mantenernos firmes, aguardando la esperanza. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.